Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Y este martes me toca traerles una reflexión sobre la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco de las relaciones que existen entre nosotras las mujeres. Generalmente se piensa que las relaciones entre mujeres son un poco complicadas, ¿no es cierto? Y quizás es porque se dice que las mujeres somos complicadas. Pero sabemos que las mujeres que ponemos a Dios en primer lugar y quienes lo conocemos, podemos tener una relación de amor, una relación de servicio mutuo. Y entre estas relaciones que existen entre las mujeres, hay una de ellas que se considera la más difícil o que está mediada por la tensión, por las complicaciones, y es la de las suegras con las nueras, ¿no es cierto? Bueno, entonces en esta tarde las invito a reflexionar sobre una historia bíblica que tiene que ver con dos mujeres que eran suegra y nuera. Seguramente ya saben de quiénes vamos a hablar. Son dos mujeres que están en el Antiguo Testamento y ellas son Ruth y Noemí. Para comenzar un poquito viendo y presentando a estas mujeres, sabemos que Noemí era una mujer judía que vivía en Belén de Judá. Estaba casada con Elimelec y tenía 2 hijos. Y como resultado de una hambruna que había en Belén de Judá, ellos se fueron a otra región, se fueron a la región de Moab. Allí estuvieron 10 años. En el transcurso de estos 10 años, Elimelec muere y sus 2 hijos varones buscan mujeres moabitas y se casan con ellas. Entonces, después del transcurso de unos años, sus hijos también mueren y queda Noemí sola en tierra extranjera con sus 2 nueras viudas también. El nombre de una de las nueras era Ruth. Y bueno, podemos ver acá la situación de estas 3 mujeres. En el libro de Ruth ustedes pueden encontrar toda esta historia. Si comenzamos con el capítulo 1, ustedes leen lo que yo recién les estaba contando. Y en el versículo 6 dice, hablando de Noemí, en el capítulo 1, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, que escuchó que en la región de donde ella era, que era el pueblo de Jehová, en Belén de Judá, había pan, había comida, había alimento. Entonces ella, viéndose en una situación difícil en Moab, agarró a sus 2 nueras y volvió a su ciudad natal. Le dijo a ellas 2 que no era necesario que vayan con ella porque quedándose en su tierra, en Moab, podían volver a casarse. Ella ya no tenía más hijos para darle, no tenía ningún otro pariente para que ellas puedan casarse. Pero ellas dijeron, no, vamos a ir con vos, te vamos a acompañar. Luego siguió insistiendo Noemí para que ellas se queden y no vayan con ella. Y Ruth, especialmente, en el versículo 16 del capítulo 1, le dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
O sea que acá vemos que Ruth fue la nuera que se quedó con Noemí, que la acompañó, y podemos ver que aunque Ruth era una moabita, ella reconoció a Jehová, al Dios de Noemí su nuera, y tuvo una conversión, tuvo una declaración de fe. Puso todo en las manos de este Dios. Podemos ver en sus palabras una conversión real también, respaldada por sus acciones, porque no se quedó solamente en creer, sino que ella dijo que iba a ir con su nuera, iba a ir donde ella vaya, no la iba a dejar. También es una declaración de amor hacia su suegra, ¿no es cierto? Porque ella podría haberse vuelto a su tierra como hizo la otra nuera y no lo hizo, sino que tomó a su pueblo como suyo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Reconoció al Dios de Noemí como Dios propio. Sabemos que Dios, su salvación es para todos, no solamente para un grupo, ¿no es cierto? Sabemos que la salvación del Señor se ha extendido hasta lo que llamamos los gentiles, que son las personas que no son de raza judía. Y desde este momento también vemos como Ruth decide seguir a Dios, decide tener fe en Él y quedarse con su suegra como señal de lealtad, como señal de amor, como señal de servicio y de confianza en ella. Y bueno, entonces comenzaron su trayecto hasta Belén y llegaron a Belén. Y vamos a leer el versículo del 19 al 22 del capítulo 1, que dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y acá vemos la situación y el sentimiento que tenía Noemí, cómo estaba pasando. Noemí, como significado, es placentera, tiene ese significado el nombre. Entonces ella dice: no me digan ese nombre, porque yo ya no soy, no me siento de esa manera. Me tienen que decir Mara, que significa amargura. O sea que realmente Noemí estaba muy amargada, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, había estado en tierra extranjera, ahora volvía a Belén, pero no tenía absolutamente nada. Era viuda, había desertado de su tierra y además era pobre, ¿no? No dependía de ningún hombre que le pueda proveer. Entonces, de esta manera llega Noemí a Belén, ¿no es cierto? Con amargura de corazón, pasando por una situación difícil. Y nosotros a veces nos podemos sentir identificadas, ¿no es cierto?, con Noemí, porque una Noemí años atrás que había estado gozando del amor de su familia, se había ido a otra región para poder tener un mejor pasar, y ahora está volviendo con muchas menos cosas con las que se fue. Y yo creo que ahí ella volvió con una bendición muy grande que no pudo ver en ese momento, que era su nuera Ruth, porque su nuera Ruth es la que después le va a dar nietos, le va a proveer lo que ella necesite. Y cuántas veces nosotras tenemos las bendiciones de Dios y no las podemos ver porque estamos muy centradas en nuestra amargura, en nuestra depresión. Así que tenemos que pedirle a Dios día a día que nos abra nuestros ojos para poder ver esas bendiciones que Él tiene en nosotros, ¿no es cierto?, para nosotros. Y yo creo que en la última parte es muy importante del versículo 22, porque dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y esto no es casualidad.
Sabemos que Dios no obra por casualidades, sabemos que nosotros todo lo que nos pueda llegar a pasar y decimos, mirá qué casualidad esto, y no es así, porque Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotras y todo lo que sucede, sucede por algo. Y justo dio la casualidad, no dio la casualidad, que ellas llegaron al comienzo de la siega de la cebada. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque Ruth va a comenzar a recoger espigas en un campo. Y si nosotros leemos los capítulos posteriores, a partir del capítulo 2, vemos cómo ella fue guiada por Dios sin saberlo, como cualquiera puede decir que fue casualidad, que terminó trabajando en el campo de un hombre llamado Booz, que resultó ser pariente de Elimelech, que era el marido de Noemí, ¿no es cierto? Y era un hombre muy rico, y entonces cuando vemos el capítulo 2, después en el capítulo 3, vemos una historia tan hermosa en la que Ruth, como extranjera y pobre, tuvo que ir a recoger espigas al campo de este hombre, y si nosotros leemos vemos que hubo muchísimas ocasiones en que me imagino que por su condición de extranjera, pobre y mujer, seguramente todas las personas que estaban recogiendo espigas también la menospreciaban, o ella tuvo que pasar por ese tipo de prueba, ¿no es cierto? Y cómo Booz, que era el dueño de este campo, la defendía, cómo ella halló gracia ante los ojos de él, cómo a lo largo de en este momento su suegra la aconseja y ella toma su consejo, la reconoce como una persona en la que puede confiar, y termina Booz enamorándose de Ruth y casándose con ella. Entonces podemos decir que esta historia tiene un final feliz, ¿no es cierto? Este hombre tan poderoso, tan rico, tan bueno, porque podemos leer y podemos inferir que era un hombre bueno, se enamora de ella y se casa. Y como decimos que ella había llegado justo en ese momento a Belén y justo vio un campo y se puso a recoger espigas ahí sin saber de quién era, todas estas cosas nos demuestran que Dios siempre está con sus ojos puestos sobre nosotras, que no hay nada que nosotros hagamos si nos sometemos a Él y a su voluntad que escape de su control. Es muy hermoso el versículo que podemos encontrar en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y también uno muy conocido en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que todas las cosas que nos suceden, que nos pasan, están planeadas por nuestro Dios, están digitadas por Él, y nada es casualidad. Y después podemos ver entonces las bendiciones que Dios le dio a estas dos mujeres después de haber pasado por tantas pruebas y también por haber confiado en Él. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Ruth, que es el último capítulo, y leemos los versículos 13 al 17, podemos ver cómo finaliza esta historia, que dice: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Muy bien, entonces acá vemos cómo Dios bendice nuevamente después de el momento de prueba, después del momento de aflicción, y nosotras podemos estar pasando por cualquiera de estos dos momentos, o bien el momento de aflicción o bien el momento de las bendiciones.
es importante que en ambos momentos estemos alabando y glorificando a Dios, ¿no es cierto? Porque Él siempre está. Y vemos acá como Dios le dio no solamente su nuera, sino que le dio un hijo, le dio un nieto, y seguramente que ella pudo haber disfrutado de ese nieto. Y es muy importante también la vida de Ruth, porque aparece en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Mateo, cuando se habla de la genealogía de Jesús, y es la única mujer extranjera que aparece en ese relato. En ese relato aparecen pocas mujeres, ¿no es cierto?, cuando se habla de la genealogía de Jesús, y Ruth es una de ellas, y era una extranjera. O sea, como vemos acá el amor de Dios, el alcance que tuvieron las acciones de Ruth, y que tuvo la decisión que tomó Ruth cuando se entregó a Dios, a Jehová y al pueblo de su suegra Noemí. Vemos las bendiciones de Dios, cómo Dios restauró también esa familia, cómo Dios proveyó lo que necesitaban, alimento, y cómo podemos ver que esta relación entre estas dos mujeres, muy alejada de lo que uno cree o de lo que uno piensa o de lo que la sociedad piensa, ¿no es cierto?, sobre las relaciones que existen entre las mujeres, y especialmente entre las suegras y las nueras. Este es un claro ejemplo de que cuando ponemos a Dios en primer lugar y lo seguimos, podemos estar en comunión con otras mujeres, amigas, que son de bendición, que podemos aconsejarnos, que podemos ser leales, que podemos entregar nuestra amistad, y sobre todo podemos servirnos unas a otras. Y a esto las animo, a que podamos estar juntas, orando las unas por las otras, que nuestra relación entre nosotras sea una relación de amor, de soportarnos unas a otras, porque eso también lo dice la Biblia, una relación de amistad, de servicio, que podamos aconsejarnos, que podamos ser lo suficientemente humildes para escuchar el consejo de otras hermanas, que podamos tener esta relación de amor que Dios puso en nosotros. Agradezco a Dios por la vida de cada una de ustedes, y son de bendición para mi vida. Y también recordemos que nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad, todo tiene un propósito, todo está controlado por nuestro Dios. Si ponemos las cosas en sus manos, Él tiene planes para bien de nuestras vidas. Y Dios bendice también después de la prueba, como ya sabemos y como muchos de nosotros lo hemos experimentado. Confiemos solamente en Él, que Él es el único que tiene esas palabras de vida eterna, y es el único que tiene esos fines tan maravillosos para nosotros. Les mando un gran abrazo, y pongamos esto en práctica en nuestras vidas, y tengámoslo presente en cada momento. Que Dios las bendiga.